Queridos amigos y colegas de Paraguay y de Latinoamérica, es para mí una gran satisfacción el participar en este webinar en el 26 Congreso Científico Internacional de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, del SOCEM. Y me han pedido pues, que en estos 30 minutos les hable de la evaluación clínica del paciente con sospecha de hipertensión arterial. ¿Y por qué es este tema importante? Pues lo es porque cuando uno analiza el impacto de enfermedad de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes, ven ustedes que la hipertensión arterial es, sin lugar a dudas, el número uno, seguido de tabaco y de otros factores de riesgo. Pero no hay ninguna duda de que la hipertensión arterial es, entre todos los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, el más importante, el que más impacta. Ustedes me dirán, bueno, eso está bien, pero eso sería interesante si la hipertensión realmente no fuera una rareza y fuera algo relativamente común. Bueno, pues la realidad es que es también el factor de riesgo más prevalente. La hipertensión arterial es incluso más prevalente que el tabaquismo, por supuesto, mucho más prevalente que la diabetes mellitus y tal vez incluso más prevalente en este momento que la obesidad, aunque es posible que en el futuro, vista la tendencia actual del crecimiento de peso de las sociedades desarrolladas y no desarrolladas, es posible que en algunos años la obesidad sea incluso un factor de riesgo más prevalente. En cualquier caso, ustedes ven aquí que en el área latinoamericana todos los colores de la prevalencia nos indican que en su área la prevalencia oscila entre el 30 y el 40% de la población de más de 18 años. Por tanto, estamos hablando de un factor de riesgo enormemente común en la población general y que además es el número uno que impacta en enfermedad. Esto quiere decir que los médicos de cualquier especialidad, en cualquier momento de su ejercicio profesional, se encontrarán con pacientes hipertensos, sobre todo aquellos que se dedican pues, a la medicina de atención primaria o la medicina interna o la cardiología, pero también los neurólogos y los nefrólogos. Dicho esto, es muy importante que los médicos sepan bien cómo evaluar a un paciente con un proceso absolutamente silencioso como es las cifras elevadas de presión arterial. Se puede dar, hay que empezar por la detección y esta detección puede ser, vamos a decir, en dos situaciones diferentes. A veces se trata de identificar a sujetos en una población aparentemente sana, es decir, un screening poblacional. Gente que está bien, pero nosotros queremos medirles la presión para saber si su presión está elevada. En otras ocasiones se tratará de confirmar algo que otros han dicho. Por ejemplo, si alguien se mide la presión en una farmacia o hace una medición personal y se la encuentra elevada, puede ir al médico y decir, mire doctor, es que me han dicho que tengo la presión elevada. En cualquier caso, los screening poblacionales se han descartado porque al afectar al 40% de la población habría que medir la presión arterial a toda la población de una manera sistematizada es una práctica imposible. Entonces, lo más común y lo que se recomienda en todas las guías es la llamada detección oportunista. ¿Qué es esto de la detección oportunista? Bueno, pues se trata de que el médico en su ejercicio profesional, con independencia del motivo de la consulta del paciente que está acudiendo a visitarnos, en cualquier situación le mida la presión arterial de una manera rutinaria, de la misma manera que se puede colocar un termómetro para medir la temperatura o se puede colocar al paciente en una balanza para medirle el peso. Se recomienda que una vez medida la presión arterial, veremos ahora cómo hay que hacerlo, si la presión fuera normal, a ese mismo sujeto, si nosotros lo seguimos viendo en el tiempo, por la razón que sea, se le vayan también repitiendo medidas de presión arterial. En el caso de los niños y adolescentes, que yo entiendo no es desde luego mi situación, porque yo veo solo pacientes adultos, entonces si alguno de ustedes ve niños y adolescentes, a partir de 3 años de edad hay que hacer detección oportunista y cada 2 o 3 años medir la presión, si es normal, hasta llegados los 16. Siguiendo las recomendaciones de las guías internacionales, de todas ellas, el diagnóstico de hipertensión puede establecerse por medidas en el consultorio o por medidas realizadas fuera de la consulta, se llaman medidas ambulatorias, sea mediante un monitoreo ambulatorio durante 24 horas, que conocemos con el acrónimo de MAPA,
o mediante la automedida domiciliaria, es decir, la medida de la presión por el propio paciente en su domicilio, lo que conocemos con el acrónimo de AMPA. Cada una de ellas tiene la misma validez si se siguen estrictamente los protocolos recomendados y los valores límites que ahora veremos son los que están definidos en las guías. En cualquier caso, sea cual sea el método seleccionado para la confirmación del diagnóstico de hipertensión, la clasificación en grados o en estadios de la hipertensión se establece por las medidas de la presión en la clínica, por las medidas de la presión en el consultorio. Si se utiliza medida clínica para el diagnóstico, esa es la más habitual y probablemente en su entorno profesional lo que ustedes van a hacer fundamentalmente son medidas en el consultorio o medidas en el domicilio del paciente, que si están hechas por ustedes son equivalentes a la medida en consultorio, tanto no confundan nunca la llamada automedida domiciliaria, que es la que se hace el paciente, él solo, en su domicilio, con la que ustedes puedan hacer a un paciente cuando lo van a visitar a su domicilio. Esta es equivalente a la medida de presión en el consultorio. Pues bien, la medida de presión en el consultorio para el diagnóstico debe hacerse al menos en 3 visitas separadas por unas 2 semanas de tiempo y en cada una de las medidas son 3 medidas de presión en un protocolo que veremos ahora, separadas por un intervalo de entre 2 y 3 minutos por un monitor semiautomático de tipo oscilométrico. Eso es lo que recomiendan las guías, que de hecho son la mayoría de los monitores automáticos. Se debe realizar la medida en unas condiciones estándar. Si ustedes no lo hacen así, no van a conseguir reproducir la medida y, por tanto, nunca sabrán lo que están midiendo. Eso significa que el manguito debe ser adecuado para el perímetro del brazo. No tiene sentido utilizar un brazal muy pequeño para medir la presión en un paciente obeso que tiene un enorme brazo, porque si ustedes oyen el ruido del velcro cuando se va insuflando y se va separando porque no puede abrazar completamente el brazo, esa medida está artefactuada y los valores que le dé no sirven para nada porque estarán sobreelevados. O sea, hay un artefacto que sobreeleva de una manera, yo diría, artificial las cifras de presión arterial. Siempre la medida tiene que ser con el paciente sentado, porque todos los datos epidemiológicos que tenemos de relación de presión arterial y mortalidad o morbilidad están hechos con la medida de presión del paciente sentado. Y finalmente recuerden que la medida que ustedes van a recoger en su historia clínica debe ser el promedio de las 2 últimas mediciones de esta serie de 3, puesto que la primera suele ser siempre la que está más artefactuada. Existe un concepto que veremos ahora, que es el de la hipertensión sistólica aislada, que se refiere a aumento exclusivo de las cifras de presión sistólica o máxima, pero también existe el concepto de hipertensión diastólica aislada, que se hace referencia a que solo está elevada la cifra de presión mínima o diastólica. Ven ustedes en la guía internacional publicada en 2020, este es el esquema que ustedes debieran seguir en su consulta, paciente sentado, relajado, con el brazo apoyado en una superficie dura y con el brazal adecuado enfrente del monitor semiautomático oscilatorio. Si la habitación tiene que estar en silencio, el paciente no tiene que haber fumado ni tomado café ni haber hecho ejercicio en los 30 minutos previos, porque entonces la medida sería artefactuada. No debe tener deseos miccionales, por tanto tiene que poder estar relajado durante al menos 5 minutos y a partir de ahí iniciar las medidas. Fíjense que los pies tienen que estar apoyados en el suelo, porque si el paciente cruza los pies a la hora de la medida sale más elevada de lo normal, está artefactuada. Y de la misma manera, el observador, sean ustedes o sea su enfermera, la persona que mide la presión no puede hablar con el paciente, ni el paciente tiene que hablar con nadie mientras dura la medida de la presión arterial. Esto es muy importante. Puntos de corte que definen la hipertensión en todas las guías, excepto la guía de Estados Unidos. 140-90. Eso es lo que define hipertensión. Sujetos que en estas condiciones bien establecidas tienen cifras por encima de 140-90. Y a partir de ahí, dependiendo de las cifras, de la intensidad de esas cifras, se clasifica en grados. La Sociedad Internacional de Hipertensión ha facilitado esa clasificación en el sentido de que solo
clasifican 2 grados, entre 140 y 160 de sistólica y 90 y 99, y por encima de 160-100 lo consideran ya hipertensión de grado 2, por tanto, mucho más simple. Cuando nosotros medimos la presión arterial, nuestro paciente puede tener una presión óptima, menos de 120/80. Repito, en las medidas bien realizadas en el consultorio, la presión puede ser normal cuando está entre 120 y 130, 80-84, lo que llamamos normal alta, que es para los estadounidenses, ellos ya consideran que esto es hipertensión, el resto del mundo no. Presión normal alta entre 130 y 139 y 85 y 89 de diastólica. Y finalmente hipertensión por encima de 140-90. Recuerden, a partir de los 16 años, estas medidas tienen que repetirse, dependiendo si es óptima cada 5 años, si es normal cada 3 años y si está en el rango de normal alta, al menos una vez al año. Porque en este rango de presión normal alta es donde existe una entidad moderna descrita hace pocos años, que es la llamada hipertensión enmascarada. ¿Qué es eso de la hipertensión enmascarada? Son individuos que tienen cifras normales en el consultorio y, sin embargo, cuando les hacemos medidas ambulatorias, sea por MAPA o sea por AMPA, tienen cifras elevadas, están por encima de los puntos de corte. Entonces, una vez que nosotros hemos clasificado a nuestro paciente por medidas en el consultorio de hipertensión por encima de 140-90, tenemos que confirmarlo. Y repito, esa confirmación, como yo les decía antes, se puede hacer por nuevas medidas en el consultorio, al menos 2 veces más, separadas por intervalos de 1 semana, lo cual nos llevaría al menos 3 semanas en el proceso de diagnóstico, o bien lo podemos sustituir por una medida ambulatoria, sea de monitoreo, que sería lo ideal, porque en 24 horas tenemos el monitoreo realizado y, por tanto, la confirmación de si el paciente es o no es hipertenso, o bien en automedida ambulatoria de la presión arterial por el propio paciente, que nos llevaría un poco de más tiempo porque esto requiere, de hecho, medidas diarias durante un periodo de 1 semana. Bien, dicho esto, si decidimos hacer un monitoreo ambulatorio, recuerden que hay que hacer 24 horas, programar el aparato del monitor para que haga lecturas cada 20 minutos durante el periodo diurno y al menos una cada 30 minutos en el periodo que llamamos nocturno de descanso. Mi consejo es que no se compliquen la vida. Programen el aparato para que haga lecturas cada 20 minutos, por tanto, 3 lecturas horarias, porque esto les dará 72 valores y tiene muchísimo más valor y además se exponen menos a que desaparezca alguna lectura durante el periodo nocturno. La MAPA permite ver la presión durante el periodo de actividad, que suele ser el diurno, pero también durante el periodo de descanso, que suele ser sueño durante la noche. Y dependiendo de las cifras de presión en estos periodos, se clasifica, hay una clasificación por el perfil circadiano en lo que llamaremos dippers, que son los que hacen una reducción fisiológica de la presión arterial, al menos entre un 10 y un 20%, o los que no reducen la presión y les llamaremos no dipper o no reductores nocturnos. A veces habrá discrepancias, ya lo he comentado, puede ocurrir que en la consulta salgan cifras de normotensión o de hipertensión que, sin embargo, en las medidas ambulatorias no coincidan. Esto da lugar a la existencia de 2 situaciones distintas. Por una parte, tenemos abajo y a la izquierda la normotensión en color azul, individuos que no tienen tratamiento. Si tienen la presión normal en el consultorio y la ambulatoria, es un individuo normotenso. Si la presión es elevada en el consultorio, pero normal en ambulatoria, tiene un efecto o hipertensión de bata blanca. Si la hipertensión es normal en el consultorio, pero elevada en ambulatoria, hablamos de hipertensión enmascarada. Y finalmente, la coincidencia de los dos, de aumento de presión, tanto en clínica como en ambulatoria, hablamos de hipertensión sostenida. Si el paciente estuviera tratado, el efecto es el mismo, pero la denominación ya ven ustedes que cambia un poco. Lógicamente, en vez de normotensión, hablaríamos de hipertensión controlada cuando todo es normal. Puntos de corte definitorios por medida ambulatoria. Y esto es muy importante, es una publicación de este año del consenso de la Sociedad Europea de Hipertensión. Recuerden que el criterio principal es, en ambulatoria de 24 horas, es la media de las 24 horas superior a 130/80.
sea, cualquier individuo que en una media de 24 horas tiene cifras por encima de 130-80, decimos que es un hipertenso por monitoreo ambulatorio. Ven ustedes que también hay definiciones para el periodo diurno y para el periodo nocturno. Además, yo les decía que si la reducción nocturna supera el 10%, lo llamamos diper, si es inferior al 10%, le llamamos no diper. Yo les enseñaré algunos ejemplos de estas situaciones. Este es un monitoreo real de uno de nuestros pacientes, en el que ven un individuo que tiene una sistólica de 122 de 24 horas, que es absolutamente normal, y sin embargo tiene una diastólica que está por encima de 80. Este sería el monitoreo de un individuo con una diastólica aislada. Fíjense que las cifras de sistólica son siempre más bajas que los puntos de corte, tanto de día como de noche, y sin embargo la diastólica está elevada tanto de día como de noche y por tanto también en 24 horas. La caída nocturna es del 14 y del 15% respectivamente, por tanto estamos hablando de un perfil que llamaremos reductor nocturno o diper. Esta es, por el contrario, un diper extremo. ¿Qué significa esto del diper extremo? Son individuos que tienen reducciones nocturnas que superan el 20%. Esto se ve en individuos que tienen habitualmente la presión diurna muy elevada y aunque reduzcan por la noche, la reducción también es más notoria. No está muy bien clarificado cuál es el valor semiológico y, por tanto, el valor pronóstico de los dipers extremos, porque comparados con los no dipers no presentan un mayor riesgo cardiovascular. Este sería el perfil de un hipertenso no diper, por tanto, fíjense que las caídas nocturnas son del 4 y del 7%, son curvas planas, tanto el periodo diurno como el periodo nocturno, las cifras de presión, como ven ustedes, son muy elevadas, prácticamente casi similares. Y finalmente, el cuarto elemento en juego es el llamado hipertenso riser o hipertenso que aumenta la presión durante la noche. Ven ustedes aquí este sujeto que tiene una media de 155-70, fundamentalmente sistólica, y que en el periodo nocturno su cifra sistólica es mayor que en el periodo diurno. Por tanto, en este caso no hay caída, sino todo lo contrario, hay un ascenso de presión. Esto se ve típicamente en los individuos que tienen apneas, síndrome de apneas del sueño y en algunas formas de hipertensión secundaria. Creo que con esto tienen ustedes una idea clara de los datos que aporta el monitoreo de 24 horas, los perfiles circadianos y, por tanto, la comparación con las cifras en el consultorio para poder definir la hipertensión. Pues bien, ustedes se supone que han realizado correctamente la medida de la presión. Esto significa que han ustedes utilizado el primer día de la consulta prácticamente media hora. El protocolo duraría media hora porque son 15 minutos por brazo, 15 minutos brazo izquierdo, 15 minutos brazo derecho. A partir de ahí en el consultorio solo se medirá la presión en el llamado brazo control, que es aquel brazo en el cual la presión en esa primera medida resultó más elevada. A veces son idénticas, pero a veces hay un brazo en el cual la presión es discretamente superior. Ese es el que hay que utilizar. Bueno, imaginémonos que ustedes ya han confirmado, sea por medidas repetidas en el consultorio o a través de medida ambulatoria, que el paciente tiene una hipertensión arterial. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que evaluarlo. Hay que hacer de médico. Por tanto, no se puede decir, ¿tiene usted la presión alta? Pues mire, le voy a dar una pastilla para reducírsela. De ninguna manera. Hay que evaluar al paciente porque hay que intentar saber cuál es la causa de su hipertensión, con qué está relacionada, por aspectos de estilo de vida, porque el individuo es excesivamente sedentario, porque es obeso, porque come excesiva sal, etcétera, etcétera. E intentar saber dónde está la raíz de su problema, si la carga es genética o no, si es afecto de una llamada hipertensión secundaria, que ahora hablaremos un momento de ellas, y después también saber cuál es el grado de afectación orgánica de esa supuesta hipertensión que tiene el paciente. Entonces, una vez que hayamos hecho la evaluación clínica, con base a los datos que obtenemos y que ahora vamos a revisar, haríamos el cálculo del riesgo global y, por tanto, a partir de ahí podríamos iniciar el tratamiento. En la historia clínica, en la anamnesis, el interrogatorio del paciente, hay que hacer énfasis en los antecedentes familiares de primer grado. Estamos hablando de los padres.
Fundamentalmente saber si han tenido una enfermedad cardiovascular con muerte prematura antes de los 55 años en la mujer o antes de los 60 años en el varón, si en la familia hay antecedentes de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, de aneurisma, etcétera. Si existe en la familia antecedentes de enfermedad renal terminal. Esto es muy importante porque a lo mejor la familia está heredando una poliquistosis renal o una poliquistosis hepatorrenal, que es una forma secundaria de hipertensión que se va transmitiendo de padres a hijos. Y por tanto, averiguar la historia familiar de los supuestos antecedentes relacionados con la hipertensión, saber si existe diabetes en la familia, si existe dislipemia de tipo genético en la familia o enfermedades congénitas, como podría ser una coartación de aorta, por ejemplo. Además, en la anamnesis habrá que preguntar al paciente por sus síntomas. Recuerden que la hipertensión se define como un proceso silencioso. Esto quiere decir que uno puede tener las cifras de presión elevadísimas y no notar absolutamente nada. Y hago énfasis en este aspecto porque es muy importante que ustedes lo fijen. Muchas veces los pacientes hipertensos se quejan de cefalea. ¡Oh, doctor, me duele la cabeza! Y cuando me duele la cabeza yo sé que me ha subido la presión, me la mido y en efecto tengo la presión disparada. Cuidado, porque en la mayoría de las ocasiones el proceso es al revés. Al sujeto le duele la cabeza, tiene una cefalea por la razón que sea, porque ha cambiado el tiempo, porque es un migrañoso, por la razón que sea. Y lógicamente, siempre que hay cefalea, siempre que hay dolor, la respuesta del organismo es una situación de estrés y por tanto la presión se eleva. La presión se eleva como consecuencia de la cefalea, no como causa. Y esto ustedes lo tienen que tener muy claro, porque en estos pacientes, si ustedes dan un analgésico y desaparece la cefalea, desaparece la hipertensión. Por tanto, la anamnesis hay que hacerla muy bien, saber si el paciente tiene signos de insuficiencia renal, nicturia, síntomas de apnea del sueño, si ronca por las noches, si hace paradas la pareja que duerme con el paciente, si este es el caso, pues puede explicar que sí, pues mi marido o mi esposa hace muchos ronquidos y de pronto deja de respirar, etc. Y después todos los antecedentes personales del tipo de alergias, de hábitos alimentarios, si fuma, o sea, factores de riesgo asociados clínica de supuestas enfermedades que podrían ser causa de hipertensión secundaria. Una vez hecha la anamnesis, tienen ustedes que hacer un examen físico. El examen físico es el que harían en cualquier paciente. El único aspecto específico es el peso, la talla y el perímetro abdominal. Muy importante porque el perímetro de cintura nos servirá para definir la situación de obesidad central que se asocia al síndrome metabólico y, por tanto, que aumenta mucho el riesgo del paciente, y también para poder calcular el índice tobillo-brazo, y que también en estos casos es importante, y también el perímetro abdominal sirve para calcular el índice cintura-cadera. Además del examen físico, que ya digo, no se separa de lo que es un examen rutinario, tal vez yo les diría, no olviden nunca de auscultar los cuadrados de los lomos, las zonas lumbares, por si tuvieran de casualidad, porque esto es rarísimo, oír un soplo ahí, que sería propio de una estenosis de la arteria renal. El laboratorio es muy simple, hemograma, glicemia, creatinina, sobre todo calcular el filtrado glomerular estimado, los iones, colesterol total y sus fracciones y el ácido úrico. Eso es lo esencial. A partir de ahí, además, si el paciente es diabético, tiene que tener una hemoglobina glicada y en cualquier paciente, y esta es una recomendación general, medir siempre el cociente de albúmina-creatinina en orina fresca de la mañana, que es un procedimiento sencillo y no costoso, y que nos dará una gran información sobre la lesión de órgano blanco del sujeto, porque ya saben que la microalbuminuria se asocia a disfunción endotelial en cualquier órgano. Finalmente, instrumentos, pruebas instrumentales, lo que es obligado en cualquier estrato asistencial es un electrocardiograma para asegurarnos de que el paciente no tiene arritmias, por tanto asegurarnos si tiene o no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y arritmias, que son muy comunes en el paciente hipertenso, sobre todo la fibrilación auricular en la población de edad más avanzada. Y de manera especial, y esto no ocurrirá, es imposible hacerlo en todos los pacientes, se podrá medir también
ecocardiograma para ver la masa ventricular izquierda y la función sistólica y diastólica, la velocidad de la onda de pulso. Pero esto, insisto, es propio más de un especialista en hipertensión arterial. Recuerden que las enfermedades que llamamos hipertensión secundaria son muy poco frecuentes. Es posible que ustedes a lo largo de su vida jamás vean una hipertensión secundaria. Yo simplemente quisiera recordarles que en los adultos jóvenes la enfermedad renal parenquimatosa y la estenosis de arteria renal por displasia fibromuscular, sobre todo en la mujer, son las causas más comunes, además de las rarísimas causas monogénicas, y que en los adultos la causa más común es el hiperaldosteronismo primario, muchas veces es muy silente, y el síndrome de apneas del sueño, cada vez más común relacionado con el aumento de peso de la población. En la población más anciana, una de las causas que nunca podemos olvidar es la hipertensión secundaria vasculorenal por estenosis ateromatosa de la arteria renal, sobre todo si el paciente es un diabético. No olviden que la pacientes adultos de edad muy avanzada, también la insuficiencia renal puede ser causa de hipertensión secundaria. Situaciones que obligan a descartar la secundaria, pues sobre todo los niños y los jóvenes con hipertensiones muy severas, es muy raro que tengan una hipertensión esencial. Por tanto, en estos hay que sospecharlo. En sujetos que tienen adultos hipocalemia persistente, sospechar, si no reciben lógicamente diuréticos, sospechar un hiperaldosteronismo primario, o bien pues en los pacientes que tienen apneas del sueño, etc. Una vez pues que ustedes han hecho toda la evaluación clínica, hay que calcular el riesgo global. El riesgo se calcula con unas tablas muy simples de la Sociedad Europea de Hipertensión y de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que nos dicen que en los pacientes, aquí ven ustedes grado 1, grado 2, dependiendo de que tenga otros factores de riesgo o que ya tenga lesión de órgano blanco, por ejemplo, microalbuminuria o hipertrofia del ventrículo izquierdo, o que sea diabético o tenga ya, lógicamente, una enfermedad cardiovascular, si ha hecho un infarto, pues siempre será de riesgo alto. Pero recuerden que el paciente con el mismo grado de presión arterial puede tener riesgo bajo, moderado o alto, dependiendo de lo que lo acompaña. En base a esto, ustedes tomarán decisiones. Como yo no quiero alargarme en este aspecto porque no es el propio de mi presentación, simplemente recuerden que en la presión normal alta no hay que tratar al paciente con medicamentos, solamente en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular clínica, por ejemplo, que han tenido un infarto de miocardio y tienen la presión normal alta. Pero en las demás hipertensiones, si el riesgo es bajo, grado 1, intenten ver si con cambios de estilo de vida pueden normalizar la presión. Lo más probable es que no lo consigan y entonces necesitarán fármacos antihipertensivos. Y por supuesto, en el alto riesgo, hipertensión de grado 1, grado 2 o grado 3 de alto riesgo, siempre tratamiento farmacológico, además de los cambios del estilo de vida. ¿Con qué? Pues las guías internacionales coinciden en que el primer elemento es la combinación de un bloqueante del sistema renina-angiotensina, sea un IECA o un ARA2, con un calcio antagonista o un diurético. La monoterapia hoy día está reservada solo para muy pocos sujetos. Recuerden esto, la mayoría de pacientes, terapia de combinación en un único comprimido, como tienen ustedes aquí, para aumentar la adherencia al tratamiento. La monoterapia solo en bajo riesgo o en pacientes muy ancianos, frágiles, en los cuales hay que ser prudente. Si con el primer escalón no conseguimos la normalización, asociamos los 3 fármacos, siempre que sea posible en un único comprimido, y si con 3 fármacos a dosis plenas no hemos conseguido normalizar la presión, entramos en otro capítulo que no viene al caso comentar, que es la llamada hipertensión resistente, en el cual la asociación que se aconseja es la de espironolactona como cuarto medicamento. Finalmente, recuerden que los beta bloqueadores hay que considerarlos en cualquier momento cuando existen indicaciones específicas. Son pacientes con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, angina, postinfarto, fibrilación auricular, o bien en mujeres jóvenes embarazadas o que tienen intención de embarazarse, porque no podemos dar bloqueantes del sistema renina-angiotensina por su carácter teratogénico. Nada más, eso es todo y muchas gracias por su atención.